Bueno, buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo están? Espero despertarlos en esta hora postprandial que me tocó y movilizar un poco algunos de sus intereses, inquietudes y pensamientos. La idea es compartir durante una hora algunos conceptos acerca de cómo llevar al aula la visibilización del aprendizaje y del pensamiento. No es novedad para ninguno de nosotros que no es fácil hoy tener un aula donde lo que abunde sea el interés, el entusiasmo, la curiosidad, la expectativa. Si miramos las aulas desde sala de 2 hasta quinto año, todas esas cosas se van perdiendo a medida que pasa el tiempo y muchas veces nosotros le atribuimos eso a la adolescencia, a la época, al desinterés que un chico puede tener, a la presencia de alguna dificultad de aprendizaje o a tantas variables y a tantas cosas que podrían afectar la capacidad que un chico tiene para mostrar interés, curiosidad dentro del aula y ser un aprendiz activo. En realidad, aprender, si bien es algo que todos podemos hacer porque la naturaleza nos da la posibilidad y tenemos la habilidad para aprender, en definitiva es una decisión. Y dentro del aula también se decide a aprender o no, con mayor o menor conciencia, pero aprender es una decisión. Y dejar de participar en una situación de aprendizaje también, con mayor o menor conciencia, es una decisión. Por otro lado, si nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el fin de la educación? ¿Para qué educar? ¿Por qué tendríamos nosotros que poner un chico en un aula y establecer ciertos caminos hacia determinados aprendizajes? Algunos dicen la felicidad, otros dicen el pensar, otros dicen la autonomía, y para eso es la educación. Para poder ser críticos, pensadores, autónomos y felices. Y eso involucra el aprendizaje de un montón de habilidades académicas, pero involucra también el desarrollo de un montón de aptitudes. Y entonces, cuando uno se plantea, bueno, ¿cómo hago para tener un aula donde la gente se decida a aprender? Lo primero que busca son aportes teóricos. Uno dice, bueno, ¿a quién leo? Y entonces leemos, en este caso, autores que tienen relación con la neurociencia y que nos dicen, el aprendizaje es un don natural. Cada vez que aprendes, tu cerebro se modifica. El cerebro de ustedes es distinto al de esta mañana. Todo lo que ustedes estuvieron pensando mientras escucharon las exposiciones anteriores, lo que piensen durante esta, lo que piensen después, modifica los patrones de conectividad neural. Modifica el cerebro de ustedes en funcionamiento. Y eso no es poca cosa, porque puede modificarse para generar caminos productivos o puede modificarse para generar caminos improductivos. En el aula puede modificarse para generar ideas como qué bueno que está aprender matemática, qué divertido que es, qué interesante, o puede cambiar generando y sosteniendo creencias como qué difícil que es matemática, yo no sirvo para las matemáticas, me da miedo cuando es la hora de matemática. Entonces hay muchos autores que a lo largo de los últimos 150 años nos fueron contando qué significa enseñar, qué significa aprender y cuál es el camino para conseguir en el aula gente que decida, que defina, que quiera sostener aprendizajes significativos. Esta es la línea de autores que a mí me interesan. No quiere decir que sea la línea de autores que debe interesar, pero es la línea de autores que está detrás de esta charla. Empezando con la zona de desarrollo próximo y el aprendizaje basado en la propia acción, siguiendo por un aprendizaje que realmente tenga trascendencia social, que me convierta en un ciudadano del mundo, que sea significativo para mí, que me permita construir una mirada del mundo en el que vivo, que sea a mis ojos evidente, que sea visible para mí y que me deje pensar. Ese recorrido es el que debe hacerse para llevar al aula a alguien que diga, yo soy un aprendiz. Y no, yo estoy acá porque tengo que estar.
tengo que estudiar porque me pidieron que, la maestra me puso, mi mamá me pidió. No. Entonces, hay muchos autores. Uno de los actuales, que a mí me parece más interesante, lo mencionaban a la mañana, John Hattie, dice: los educadores efectivos lo que hacen es llevar a los chicos desde un nivel de aprendizaje superficial hacia un nivel de aprendizaje profundo. ¿Qué significa un nivel de aprendizaje profundo? Que eso que aprendiste lo puedas generalizar, lo puedas aplicar, lo puedas llevar a otra instancia de tu vida, pueda ir más allá del cuaderno de la prueba. No sirve un aprendizaje que termina cuando se rindió esa unidad con una prueba aprobada a la carpeta de archivos, ya está. No sirve. Y los chicos, cuando se les enseña para generalizar, construyen y desarrollan motivación por aprender. Dicen: ahora sí, yo quiero aprender. Yo estoy decidido a aprender. Hace mucho tiempo, en la época de mi abuela, que siempre decía que amaba el momento de ir al colegio, porque cuando ella iba al colegio, sus maestros le enseñaban todo lo que ella no sabía. Alcanzaba con un maestro sobre una tarima, unos cuantos bancos, chicos con delantal, una pizarra, una tiza, y el conocimiento iba de la maestra a los chicos. No estaba en otro lado. Sobre todo si eras como mi abuela, que vivía en un pueblito muy chiquito del Piamonte italiano. El maestro llegaba y con eso llegaba Google, que ni existía ni tenía nombre. Pero el maestro llegaba y era la persona a la que estaban esperando para preguntarle todo. En esa época, tanto la disposición de los bancos, como el rol del docente, como la postura y posición del alumno, como cuáles eran los contenidos a trabajar, como si había o no había tareas para llevar a la casa, como que todos aprendían de la misma manera, era diferente a como es hoy. Casi. Casi. Y ese es un problema. Ese realmente es un problema. Hablando de efectos, les cuento, ya que Román hoy explicó los estudios de Hattie, la tarea en primaria tiene un efecto cero. Cero. Ustedes dan tarea y el único efecto de esa tarea es llegar a casa, pelearse con mamá, enojarse por hacer la tarea y hacer algo que no redunda en aprendizaje. Les recuerdo que Hattie estudió 800.000, ¿eran? 80 millones. Peor o mejor, depende cómo lo miremos. No es lo que hacemos, a pesar de que algunos aprendizajes tienen que ser repetitivos. No es lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Yo pretendo mostrar un montón de imágenes que tratan de decirles a ustedes que si visibilizamos los contenidos básicos relacionados con habilidades académicas en primer ciclo, podemos empezar a enseñar a pensar en segundo y podemos tener pensadores críticos en nivel medio. Los alumnos que yo recibo en la universidad no saben leer un texto, no les interesan las fuentes, no identifican ideas principales, se quejan cuando les doy bibliografía, me piden que les traiga las fotocopias. Algo estamos haciendo mal. Y creo que una de las cosas que estamos haciendo mal es que Jardín trabaja por lo que van a hacer en primaria, primaria trabaja por lo que van a hacer en secundaria, secundaria trabaja por lo que van a hacer en la universidad. No, si ahora no haces esto, no tomas apuntes, ¿cómo vas a tomar apuntes en la universidad? No, si ahora no dibujas bien las letras, ¿cómo vas a escribir en primer grado? No, si ahora no usas, no sirve. Nada de eso sirve. El primo hermano biológico del aprendizaje es el juego. Y si el juego, no como jugar, sino como la esencia de lo lúdico, no está en el aula, no es posible aprender. Por eso funcionan los sistemas de debate en secundaria y cualquier otro sistema, ejercicio o actividad que ustedes propongan donde esté detrás la sensación de estamos ensayando, estamos jugando. El mismo que dijo que el juego era la base de todo aprendizaje,
describió un concepto, que es el de zona de desarrollo próximo, que es maravilloso. De los más maravillosos que existen en educación. Podés aprender si estás cómodo donde estás parado, si te desafía un poco lo que te ofrecen y si no es lo suficientemente lejano como para que pierdas el interés por el susto que te da. Entonces, ¿qué dice Hattie? No es lo que ustedes hacen en el aula, es lo que piensan, lo que modifica la práctica educativa en clase. Si ustedes piensan hay que hacerlo así, van a trabajar de una manera. Si ustedes piensan podría hacerlo asá, van a trabajar de otra. Si ustedes piensan es perder el tiempo hacer 5 minutos de mindfulness en el aula, no lo van a hacer. Y si piensan lo voy a hacer porque está de moda, no sirve para nada. Es lo que ustedes piensan y no lo que ustedes hacen. Y del otro lado del mundo, Ron Ritchhard dice, y lo más importante es que ustedes consigan un alumno que fuera del colegio quiere aprender. Él dice una tosuda intención de aprender. Si ustedes consiguieran un chico que llega a casa y dice, voy a buscar en Google lo que hoy me mostraron en el colegio, son gloriosos. La mayoría de las veces lo que tenemos es un chico que llega a casa y la madre empieza. ¿Tenés tarea? Hacé la tarea. Sentate a hacer la tarea. Dale, sentate a hacer la tarea. Basta de play. Hacé la tarea. Y el chico está enojado con la tarea. La tarea es un castigo. En parte lo es porque son 8 horas de clase y después encima hacer otra cosa. Y hay chicos que dicen, ¿y cuándo juego? Pero tenemos que pensar que la tarea proviene de un sistema, de una escolaridad de pocas horas, donde no existía otra forma de acceder al mismo conocimiento y la única manera de hacerlo, porque además no había otra cosa para hacer, mi abuela si llegaba a la casa en el Piamonte y hacía un poco de frío y no había luz eléctrica y se sentaba y tenía tarea, tenía algo para hacer. Y era feliz con eso. Pero no es que los tiempos de antes eran mejor, es que los tiempos de hoy son otra cosa. Ahora, si empezamos a pensar que hay formas un poquito más lúdicas de trabajar competencias académicas básicas, es posible que la tarea sea un juego. ¿Hay que hacer cálculo mental? Sí. ¿Lo hacemos bien? No. No. La mayoría de las veces lo pedimos antes de tiempo, con sistemas que desafían la visoespacialidad y la visoconstrucción o la coordinación visomotora de los chicos, con números más grandes de los que pueden manejar y sin haber trabajado didácticamente antes qué es lo que estás manejando. Pero ¿qué pasa? Vivimos en un país donde los colegios le dicen a los padres, los nuestros en segundo grado hacen cálculo mental. Somos un colegio muy exigente. 1 de 25 hace cálculo mental. Ahora, si empezamos así, y retomando lo que dijo Román, activamos la dopamina al momento de hacer cálculo mental, el cálculo mental empieza a ser un ejercicio. Si integramos al aula esquemas o actividades basadas en lo que se llaman rutinas de pensamiento, el pensar y el documentar el pensamiento empieza a ser una posibilidad. Si empezamos a preguntarle a los chicos, ¿qué querés aprender? ¿Qué querés investigar? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Qué tema querés traernos a nosotros? La curiosidad, la motivación, el interés van a ser una posibilidad. Ahora, como no estamos aprendiendo a hacer eso, y es algo que realmente nos tenemos que proponer aprender, llega la desesperación. Si ustedes ponen en Pinterest, spinner, más matemática, no saben la cantidad de actividades que aparecen. Y ojo, yo trato de no ser prejuiciosa. Seguro que hay formas de llevar el spinner al aula. No me preocupa el spinner. Me preocupa que hoy es el spinner, antes fueron los Minions. Pasado mañana van a ser los Minions porque mañana se estrena Mi Villano Favorito 3. Los Simpson. Lo que estamos haciendo es poner algo en el papel de la actividad que encienda interés, y eso no es lo académico. Nos tenemos que plantear
que eso es un problema. Y además podemos usar el spinner. No hay problema con usarlo. Estamos capacitados para usarlo, pero no tiene que ser eso el remedio a nuestra desesperación. Como ustedes 20 no me dan bola, traje spinners. Y los chicos dicen, ¡wow! Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que salir a mirar qué hacen los que realmente piensan o pensaron y supieron cómo activar procesos de aprendizaje en el aula. El primero es la zona de desarrollo próximo. Es un concepto que todos conocemos, pero que no siempre pensamos de manera concreta antes de sentarnos con un chico que tiene que aprender algo. Las psicopedagogas lo manejamos todos los días porque el consultorio del psicopedagogo es básicamente una zona de desarrollo próximo. Pero, por ejemplo, un chico de 2 años tiene más o menos 4 minutos de atención sostenida. Si yo hago una actividad de 3, 4, 5 minutos, posiblemente pueda sostenerla. Pero si planteo una de 12 minutos, no puedo tener los chicos de 2 años haciendo esa actividad. Y uno de 10 tiene 20 minutos. Y uno de 5 tiene 10 minutos. Es decir, si más o menos piensan la edad por 2, ese es el tiempo de atención sostenida. Si después de esos minutos hacemos una actividad de relax, sea cantar, sacudirse, moverse, ir a contarle algo a un compañero, podemos retomar otra vez. Montessori decía, no les digas cómo hacerlo, mostrales cómo hacerlo. Eso quiere decir que todo lo que hacemos está casi mal, porque nosotros nos paramos enfrente y les decimos, se hace así. No, yo te muestro, vos lo hacés, y después, dice Montessori, tienen que hacerlo como si vos no estuvieras ahí. Cuando yo escucho que mis hijos o algunos chicos con los que trabajo me dicen la maestra grita, no está ahí. Pero no están trabajando como si ella no estuviera ahí. No les importa que ella esté ahí. Y eso es un problema. Y es un problema al que tenemos que mirar directamente a los ojos si queremos cambiar algo, porque no vamos, es como la mujer que encuentra algo de una mujer en el saco del marido y dice, bueno, lo dejo ahí, hago de cuenta que no lo vi. Sí que lo vi. Y soy infeliz después de eso. Y esa maestra que gritó porque no consiguió callar a sus alumnos y que cree que gritando los va a poder callar y que como grita y no se callan siente que nada los calla, vuelve infeliz a su casa y eso es un problemón. Es un problemón. Guíalos sin que tu presencia se sienta mucho. E intenta que las limitaciones que encuentran cada vez sean más pequeñas. No sé si hacemos esto en las aulas. En general, enseñamos para tomar pruebas. Y vamos a decir, no, bueno, no, en mi colegio en realidad no, nosotros enseñamos para tomar pruebas. Desde el momento en que hay colegios que empezaron a establecer cuántas pruebas puede haber en una semana, para que los chicos no rindan 5 pruebas en una semana, es porque enseñamos para tomar pruebas. Con la triste sensación que la prueba nos muestra si aprendieron o no. Y si leyéramos a Popham, Popham nos diría, no, la prueba muestra si vos enseñaste o no. No enseñamos mucho entonces. Hablaban hoy de los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn, hay experiencias que pueden buscar en YouTube con diagramas de Venn en sala de 2. Los diagramas de Venn permiten comparar y contrastar, encontrar semejanzas y diferencias. Son herramientas útiles para trabajar con la base de los mecanismos de clasificación. Hay un videíto muy lindo en YouTube que muestra a chicos de sala de 2 trabajando con la maestra comparando una jirafa con un elefante con un diagrama de Venn. Y acaba la trompa, y acaban las manchas, pero acaban las 4 patas. Y si eso se usa a lo largo de toda la escolaridad, y después ya estamos comparando sistemas de gobierno, componentes, no sé, moléculas de lo que sea, el chico ya sabe qué está haciendo. Lo sabe desde sala de 2. Si hacemos eso, tenemos chicos que van contentos al colegio. Si tenemos chicos que pueden decir, yo voy al colegio porque quiero hacer tal cosa, porque me gusta que la maestra haga tal otra, porque nos quedamos pensando en, tenemos chicos que van contentos al colegio, tenemos chicos decididos a aprender. Solo es posible eso haciendo. Y haciendo en cada etapa
lo que toca. Porque no sé cuándo nos confundimos, por lo menos en Argentina, pensando que una educación de calidad es que un chico de 5 haga lo que hacen los de 7. Y destrozamos el sistema porque tenemos chicos de 15 que no hacen ni lo que hacen los de 5, porque agarran mal el lápiz. Entonces, el jardín de infantes tiene un rol que incluye el aprestamiento. Y los colegios que dicen, nosotros alfabetizamos en jardín de infantes, nos están haciendo daño a todos. Porque no está listo un chico de jardín de infantes para alfabetizar. Y ustedes me van a decir, los míos aprenden. Por supuesto, el ser humano aprende casi cualquier cosa. ¿O no vieron el Cirque du Soleil? ¿O no vieron el video que mostraron con las dos músicas al mismo tiempo? El cerebro del ser humano puede hacer cualquier cosa. ¿O no vieron un adolescente con 7 ventanas en su teléfono, trabajando en una, en otra, en otra, en otra? Y nosotros con 2 mandamos el mensaje al chat equivocado. O sea, tenemos que hacer en cada etapa lo que realmente es indispensable. Necesitamos chicos de 5 años que agarren bien el lápiz, con recursos lindos, interesantes y comprados en Amazon, con recursos que valen 50 centavos. Pero necesitamos trabajar la pinza si queremos que haya chicos con escritura legible. Si no hacemos aprestamiento y después pedimos las cursivas, somos sádicos. Pero de verdad, somos sádicos. Cualquier forma de agarrar el lápiz para dibujar la cursiva. Necesitamos el aprestamiento. Necesitamos trabajar con patrones. Los patrones son la base, entre otras cosas, de la multiplicación. 2, 4, 6, 8. No es las tablas. Son tantas cosas antes que las tablas. Son los ladrillos del pensamiento, los patrones, la clasificación. Actividades sencillas que no alfabetizan. Y entonces me van a decir, sí, pero va a venir la madre y va a decir que estuvieron pegando pomponcitos de color. Eso lo puedo hacer yo en casa. Hacelo en casa. Lo que estuvimos haciendo en realidad fue estimular el desarrollo de la clasificación, de la comprensión de secuencias, de la administración de patrones, la contrastación, y ahí se van a callar todos los padres. Pero si yo hago eso en jardín, cuando yo quiero enseñar fracciones, yo tengo a dónde apelar. Porque vieron, hoy vamos a aprender fracciones, que es un tema muy difícil. Y ahí el chico no se da cuenta, pero su amígdala grita, defendete, corre, salí, esto es una tortura. ¿Por qué es difícil fracciones? El otro día, dando una capacitación en un colegio, mostré que no sé si lo puse acá, un ejemplo para enseñar a sumar fracciones con denominador distinto, y algunas de las maestras dijeron, ni yo lo entiendo. Y yo dije, esto es lo que tenemos. Pero no lo digo criticando a esas maestras, lo digo criticando el sistema nuestro. No sé cuánta gente sale del colegio sabiendo sumar fracciones con denominadores distintos, porque no saben lo que es una fracción. Es un número con una rayita y otro número abajo. Sin embargo, yo puedo visibilizarlo. Y no es muy distinto a esto. Y es lúdico, pero enseña matemática. Me llevo 1. Nadie entiende qué es me llevo 1. Que es 10, no lo entienden. Le pido al compañero, le doy al compañero. No, visibilizar es, ¿sabes qué pasa? Que como 8 y 4 es 12, pero este 1 acá no me sirve, porque este es el lugar de las unidades y este 1 representa 10, yo tengo que llevar el 1 a las decenas. Yo estoy sumando 10 más 10 más 20. Por eso es 40. Eso los adultos lo sabemos porque tenemos un nivel de abstracción que nos permite hacer todas esas operaciones con poco esfuerzo. Los chicos no lo entienden. Pero si hacemos esto, se puede explicar y se puede entender. Si jugamos con los unos, los dieces y los cienes, podemos empezar a ensayar y podemos decir, estos son 300, estos son 40 y estos son 6. Pero no podemos pasar directamente, solo porque el chico llega al número 300, a decirle que descomponga el 346. 2 puntos, 300 más 40 más 6.
si nunca se lo enseñamos. Pero sí podemos mostrarle lo que es 50. Mostrarle lo que es 40. Todo lo que es material de base 10 es buenísimo para enseñar todo en matemática, del 1 al infinito. Y nosotros lo usamos muy poco. Y todas las actividades que son de cálculo mental y que tienen que ver con separar en cienes, dieces y unos, si los uso con estas rueditas una encima de la otra, ayudan a todos, al más rápido y al más lento. Nosotros queremos que todos sean Messi. Enseñamos para el 2% de la población, que son los alumnos que no nos necesitan, porque aprenden todos sin esfuerzo. Tenemos que enseñar para todos. ¿Y cómo enseñamos para todos? Con material concreto, visibilizando cada una de las cosas. ¿Por qué no tener en las paredes del aula carteles que me enseñen a pensar cuando resuelvo problemas? Si yo tengo más, junto, total y agregar suma, tal vez ese sea un problema en el que tengo que sumar. Y entonces cuando un chico dice, sumo, resto, multiplico, divido, le podemos decir, mira el cartel y pensá. Identifica la palabra y pensá. ¿Qué te está diciendo? ¿Te está diciendo reparto? ¿Te está diciendo me quedo con menos? ¿Qué te está diciendo? Números romanos. Se aprenderían más rápido si tengo en las paredes del aula información que me permita identificar de qué estoy hablando. Yo en eso creo, el aula tiene que ser un espacio donde todo lo que estamos aprendiendo tiene que estar en las paredes. Visible, colorido, disponible y cerca. Sí, ya sé que estoy diciendo justo lo contrario. Soy absolutamente consciente. Pero no lo hago de mala forma, digo, es lo que pienso. Las aulas tienen que ser espacios parecidos a lo que es nuestro mundo. ¿Alguien entró a Facebook? ¿Cuántos estímulos hay en Facebook? Pinterest. Cualquier pantalla. ¿Alguien tiene Cablevisión Flow y puede poner 4 canales al mismo tiempo? Necesitamos la información a la vista, sobre todo si somos chicos y traer información, evocar información no es tan sencillo como parecía. Y después podemos hacer, para practicar, porque es verdad que hay que practicar, ejercicios que sean lúdicos. Podemos hacer competencias, podemos hacer dominó de fracciones, podemos hacer cualquier tipo de actividad en grupos que permita ejercitar una actividad o un contenido, mejor dicho, y decir, bueno, estamos jugando, pero también estamos aprendiendo. Otra cosa importante es usar lo mismo para contenidos distintos, porque eso ayuda a la generalización. Y a la cabeza eso le devuelve el mismo esquema, me sirve para cosas distintas. Mi casa, mi ciudad, mi estado, mi país, mi continente, mi planeta. Un día, una semana, un mes, un año, una década, un siglo. Ya está. Esto ayuda mucho más que la repetición. Los seres humanos somos visuales. El sentido de la vista es el que más utilizamos y es el que privilegiamos cuando se nos da la oportunidad. Somos visuales. Entonces necesitamos en las aulas visualizar cada una de las cosas. Permitirle a los chicos ver eso que no se están acordando y que los hace sufrir. Cuando ustedes dicen, bueno, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada? Y ya el chico empieza a dolerle el estómago porque no se acuerda lo que vimos la semana pasada, no entendió, no sabe si le estoy hablando de A, de B o de Z. Bueno, ahí está lo que vimos la semana pasada. Vamos a recordar lo que vimos la semana pasada. Hay miles, son todas fotos de Pinterest, pero ¿saben qué? Si tiramos un montón de cartoncitos con palabras distintas, y sabemos que puede haber adjetivos comunes, concretos, individuales, propios, abstractos y colectivos, y los tiramos al piso, y hay que juntarlos y clasificarlos. Eso enseña lo mismo que, acá tenés una lista de sustantivos, copialas en el cuaderno, ahora decís si es abstracto, concreto. ¿Hay que aprender eso? Por supuesto que sí, obvio que hay que aprenderlo, es fundamental. ¿Cómo escribimos sin sustantivos?
¿Por qué después en la universidad el texto de los alumnos tiene 20 palabras? Ponele. Porque falta esto. Pero cuando vos le decís a un chico, ¿qué estás viendo? Sustantivos. Claro, porque un sustantivo es, no, pero se puede. Y de acá se pueden hacer un montón de cosas más. Y si estamos aprendiendo a leer, ¿por qué no tener esto y ver qué palabras se forma? Y repetir, y repetir, y repetir. Digamos, estas son todas cosas que cuando alfabetizás a un chico que no se alfabetiza en el colegio porque tiene un trastorno de aprendizaje, las usás y rápidamente desarticulás el problema. Porque te permiten aprender eso sin el susto que tenés cuando algo no te sale. Hay 1000. Ahora, respuestas, no sé si hay. ¿Esto que les muestro resuelve los problemas? Definitivamente no. ¿Dónde estamos? Acá, donde alfabetizamos a los 5 y depende la calidad del colegio según cuándo alfabetiza. Y dentro de poco vamos a alfabetizar a los 4. No podemos seguir trabajando así. Los chicos necesitan tiempo, oportunidad y herramientas si queremos que aprendan de verdad. Si yo ahora los siento a ustedes con palabras en chino, iba a decir en el pizarrón, acá, en la pantalla, y se las dejo el tiempo suficiente con la traducción abajo para que después las identifiquen, las van a identificar. Pero si mañana alguien les dice, ¿qué viste en el Congreso? Una puso palabras en chino. ¿Qué palabras? No se van a acordar las palabras en chino, se van a acordar las palabras en español, porque no tuvieron ni tiempo ni oportunidad de profundizar. Y estamos haciendo eso en el aula, porque la escuela no cambió y el mundo sí cambió. Mi abuela esperaba a Google en la escuela del Piamonte. Hoy Google está en cualquier lugar y le podés preguntar cualquier cosa. Y eso hace que el maestro ya no sea aquel al que le preguntas lo que querés saber, ni necesariamente alguien que venga a decirte algo que vos todavía no sabés. Entonces, el rol del maestro tiene que cambiar. Y en un mundo donde todo está en la palma de la mano, es trascendental, crítico, indispensable que haya alguien que te enseñe a saber con qué quedarte y con qué no. No vamos a competir con el mundo de hoy. No se trata de poner la tablet en el aula o no ponerla, o de poner o no poner un celular en el aula, o de poner o no un cañón en el aula. Los chicos ya son absolutamente digitales. Nosotros no vamos a cambiar eso, ni hay que renegar de eso. Lo que hay que conseguir es esta cara dentro del aula. Eso es lo que hay que hacer. Y es difícil, pero no es imposible. Lo primero que hay que hacer es olvidarse de los prejuicios. Me voy a jugar al fútbol, Sí, así se juega el fútbol hoy. Sí. ¿Está bueno o no está bueno? No sé. ¿Engordan los que juegan así? Sí. ¿Hay que ir afuera? Sí. Pero así se juega el fútbol hoy. Pregúntenle a los chicos. Olvídense de la opinión de los adultos. También se juega así. Pero tenemos que lidiar con las dos cosas. Lo que estamos haciendo es dar, poner. Y de repente se hacen investigaciones donde se pone a la gente a googlear y resulta, qué novedad, que Internet afecta la manera en la que pensamos y aprendemos y en la que pensamos sobre lo que aprendemos, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa? Que la gente en Internet busca la respuesta rápida. Que cuando Google te dice, tu búsqueda arrojó 1.557.948 resultados, vos mirás la primera página nada más. Y que la selección te la hace Google. Entonces, yo que dirijo tesis de alumnas de grado en la facultad y les digo, bueno, buscá bibliografía y después la miramos, vienen y me dicen, no hay nada. ¿Buscaste en Google Académico? Sí, no hay nada. Vení. Porque las palabras que hay que poner son las que definen lo que encontrás. Y eso no se los estamos enseñando. Y eso se los tenemos que enseñar. Porque en una investigación en la que pusieron chicos con la misma revista de National Geographic en papel por un lado y en la web por el otro, aprendieron más los que usaron la web. Y era la misma revista. ¿Por qué aprendieron más los que usaron la web? Porque este es el mundo de la web. Y nosotros no podemos cambiar eso. Pero sí podemos darles las fuentes y enseñarles a buscar fuentes.
Entonces, la escuela se nos está yendo de las manos. Y no importa lo que hagan finlandeses, australianos, sí importa, no para hacer lo mismo, pero importa porque son gente que hace 40 años que se está preocupando por cambiar una escuela que está en crisis. Algo deben haber aprendido. Y una de las cosas que aprendieron es que no apuran al desarrollo, no alfabetizan a los 5, y otra de las cosas que aprendieron es que las habilidades instrumentales, leer, escribir, calcular, son fundamentales y hasta que no están automatizadas no puedo aprender otra cosa. Entonces, este formato sigue vigente y le podemos meter mindfulness y sacar los chicos afuera y decir que somos modernos o más innovadores porque llevamos la filosofía a las aulas, pero seguimos criando analfabetos. Seguimos criando gente que no sabe aprender a aprender. En realidad es una expresión que no me gusta, que no sabe por sus propios medios conseguir la información que necesita para resolver el problema que se le plantea. Y no lo vamos a resolver diciendo trabajo de investigación, porque les tenemos que enseñar a investigar. Entonces, ¿qué hacemos? No sé. ¿Qué ven acá? Un conejo y un pato. Un pato, un conejo y un pato. No sé qué hacer. Hay cosas que se hacen que están bien, hay cosas que ayudan, hay cosas que ayudan menos. Yo estoy seguro que no todos vemos las cosas de la misma manera y entonces no hay una sola respuesta a la pregunta ¿qué hacemos? Pero sí sé que lo que tenemos que hacer es gestar gente que decida aprender porque entiende lo que aprende. Yo estoy segura que eso es lo que tenemos que hacer. Y si no me puede repetir después en una prueba de qué estaban hechas las casas de los diaguitas, pensar que aprenden si repiten eso es una tontera, porque no aprenden si repiten eso. Pero sí sería muy interesante que me pudieran decir quiénes eran los diaguitas, y si hay o no hay, y por qué no hay, y por qué pasó lo que pasó cuando vinieron los españoles. Entonces, enseñar para comprender es trascender la información. La información no es el destino de la enseñanza que promueve el aprendizaje. Y nuestra currícula es de información. No hemos logrado todavía una currícula de habilidades. Seguimos teniendo una currícula de información. Somos Google sin sentido crítico. Somos Google sin saber qué página abrir. Y eso es un problema. Entonces, dicen los que saben que para enseñar, para comprender, los chicos tienen que hacer. Hacer, hacer, hacer. Y dicen los que saben matemática que antes de enseñar multiplicación hay que trabajar las áreas, por ejemplo, y construirlas. Y dicen los que saben que si yo quiero un chico curioso, abierto, estratega, escéptico, buscador de la verdad y metacognitivo, no le puedo hacer repetir qué es la Revolución Francesa. Porque esto es lo que empieza a aparecer en quiénes somos y qué queremos en las páginas web de las escuelas. Queremos un alumno curioso, abierto, que resuelva estratégicamente los problemas, que se plantee varias caras de la misma moneda y sea un empedernido buscador de la verdad, reflexionando sobre sus aprendizajes. ¿Qué hacemos después? Abrimos el cuaderno, hoy está nublado, zafamos de que abajo no venga, Evita me ama, pero tuvimos a esto. Entonces, no se puede enseñar así. Pido perdón si se traducen algunas ideas mías que no son pedagógicas. Pero ¿saben qué pasa? Soy una convencida que si enseñamos poco, crecemos poco también, políticamente. Porque para votar también hay que pensar. Entonces, necesitamos crear espacios del desarrollo del pensamiento. Dicen los de Proyecto Cero y dicen un espacio donde el pensamiento es visible, donde yo puedo pensar y decir lo que pienso. Pero decir lo que pienso no sirve para qué tipo de sustantivo es camisa. Porque ahí no digo lo que pienso, ahí digo lo que es. ¿Tengo que saber eso? Sí, lo tengo que saber.
Lo tengo que saber. Entonces, ¿cómo enseño lo básico pensando? Haciendo lo mismo de maneras distintas. Sin caer en cuál es la mejor didáctica de las matemáticas. Francesa. Vamos todos por aproximación, vamos. No, a ver, nunca aproximamos nada. Vienen de un jardín en el que nunca hicieron actividades de aproximación y de repente pretendemos que aproximen. No podemos enseñar división por aproximación si no estamos trabajando aproximación desde siempre. Es muy difícil, pero sí podemos hacer la misma cosa de un montón de formas. Y sí podemos, si queremos enseñar a pensar, formalizar la pregunta, enseñar a preguntar. ¿Qué querés preguntar? Vamos a hacer búsquedas en Google. ¿Cómo preguntamos? ¿Qué palabra ponemos? ¿Qué tenemos que averiguar? Porque hoy tenemos que hablar de poblaciones originarias. ¿Qué ponemos? Y bueno, y después agarrate porque sale de todo. Por eso es difícil el rol del docente en este punto. ¿Qué vamos a relacionar? ¿Cómo lo vamos a relacionar? Vamos a usar un diagrama de Venn que usamos desde siempre para empezar a establecer relaciones entre conceptos. Vamos a explicar. Vamos a poner a dos personas a decir lo mismo de distinta forma. ¿Es justo o injusto tal cosa? Eso es lo que tenemos que hacer, dicen. Y los que dicen eso usan lo que se llaman rutinas de pensamiento y todo queda en las paredes del aula. Usan post-it, yo digo que tienen un arreglo con 3M porque todo es post-it, pero se pueden usar otras cosas. Se pueden usar cartulinas pegadas y que cada uno escriba. Pero cada uno escribe lo que entendió, lo que no entendió, lo que cambió en su pensamiento, todo el tiempo. Porque si realmente en nuestro ideario educativo queremos formar pensadores del siglo XXI, tenemos que cambiar prácticamente todo. Porque bueno, sí, la cosa, ¿qué cosa? No, porque, como dijo el otro día, perdón por la expresión, pero me dice una chiquita, no, porque yo le expliqué a la maestra que cuando fue la Revolución de Mayo se armó un quilombo. Y la maestra me dijo, no podés hablar así. ¿Pero de verdad, vos lo leíste? Sí, le digo, ¿pero qué fue lo que pasó? No sé, yo lo leí y dije, esto es un... No lo sabe comunicar, no pensó críticamente, fue bastante creativa, ¿sí? Pero estas son habilidades del siglo XXI y detrás de esas habilidades no hay tiempo para tomar prueba todas las semanas de clasificar estos sustantivos, pensar estos adjetivos, multiplicar, control de tablas. Estamos fuera de lo que es enseñar a pensar. ¿Tienen que saber las tablas? Sí. ¿Cómo se aprenden las tablas? Usando tabla pitagórica de principio hasta que no la necesites más, haciendo juegos en el aula que sean competir con las tablas, trabajando antes las series, 2, 4, 6, 8, 10. Cualquier colegio que trabaja series antes de introducir las tablas tiene chicos que aprenden las tablas mucho más rápido que los que no trabajan eso. Ir para arriba, para abajo en la recta numérica, sumar con la recta numérica. La gente que enseña matemática y tiene alumnos que aprenden usa recursos concretos. No tiene a los chicos en la cocina con la madre diciéndole, no puede ser que todavía 7 veces la tabla del 2 no te bañaste y seguís, y no ves que no sé qué, que mañana tenés control de tablas, que después me vas... No hay forma de aprender así una tabla, mucho menos al día siguiente de evocarla, porque cuando la maestra dice, vamos a hacer el control, el mini texto, como le llamen, el chico piensa, me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal, mamá me va a retar, me va a tener otra vez ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer dentro del aula. Tenemos que hablar, tenemos que dar la posibilidad de elegir, tenemos que dar la posibilidad de reflexionar, tenemos que hacer un montón de cosas, pero para eso tenemos que tener un espacio que lo permita y el aula tradicional no lo permite. No lo permite, porque, primero porque ves más nucas que otra cosa. Segundo porque para poder compartir con otros lo que pensás, por cognición social, necesitas ver al otro. Entonces, cuando alguien levanta la mano y empieza a hablar y todos los demás hablan y ustedes empiezan, cállense, escuchemos a fulanito, es más difícil interrumpir a fulanito si lo estoy mirando a los ojos. Pero si lo que estoy viendo es el pizarrón y fulanito está atrás mío, yo no lo veo a fulanito. No se me activa nada acá. Entonces, tenemos muchos desafíos por delante. El primero es, ¿tenemos que introducir la tecnología al aula? Sí, pero eso no es llevar la tecnología al aula y listo.
Posiblemente eso implique que tengamos que introducir el uso funcional de la tecnología, no la tablet para cada uno, el uso funcional de la tecnología. Cómo busco información, cómo discrimino información, cómo entiendo lo que busco, cómo bajo a un esquema lo que estoy encontrando, cómo cito una fuente para después encontrarla otra vez, cómo descarto una fuente, cómo no pierdo tiempo. Tenemos que ser realmente inclusivos. La palabra educación especial es horrible. ¿Y por qué es horrible? Porque da la sensación de que le estamos haciendo a alguien el favor de tenerlo en un lugar al que en realidad no pertenece solo porque somos buenos. Y ni siquiera lo hacemos bien. La educación es educación para todos, es un derecho. Así que hablar de especial, hago integración, no hago integración, sigue siendo un problema que muestra que todavía no aprendimos a hacerlo bien. La educación es un derecho para todos, para los que nacen con y sin síndrome de Down o cualquier otra cosa que se le parezca. Porque todavía no entiendo por qué el chico con síndrome de Down necesita una escuela especial y el diabético no. Y ustedes me van a decir, porque el problema es cognitivo, y no es cierto, no es ese el tema. Permitir el aprendizaje interactivo y colaborativo, que los chicos aprendan a trabajar entre ellos, sería una buena forma de ahorrar en horas de consultoría para prevenir el bullying. Que trabajen juntos desde el principio, que los grupos los armemos nosotros, que tengas que trabajar con el que entiende, con el que no entiende, con el que es lento y con el que es rápido. Que cuando alguien dice con él no quiero trabajar porque no hace bien las cosas y después yo no tengo una buena nota, le digamos, tenés un 0 en solidaridad. Y que cuando el padre venga y diga ¿por qué pusiste a mi hijo con fulano y le bajaron las notas? Le digamos, búscate otro colegio. Pero la cosa es generar gente que sepa trabajar en conjunto. Y, para no decir búscate otro colegio, manejar relaciones efectivas con los chicos, con los padres, con otros docentes, con los directivos, con la comunidad en general, compartir lo que encontramos sirve en nuestras aulas con el colegio de al lado, sostener el programa y responder a múltiples tareas a la vez, pero sostener el programa en la medida que se pueda, porque si sostener el programa es sacrificar las habilidades del pensamiento, no sé qué sentido tiene. Entonces, la práctica educativa no es un fin en sí mismo. El objetivo de la educación es ser feliz y autónomo. Cuanto más educado sos, más conseguís lo que te proponés, más placer encontrás en lo que haces y más capaz de resolver problemas de la vida diaria sos. Y eso es fundamental para vivir bien. Y no estoy hablando solo de los alumnos. Si el objetivo de la educación fuera tener alumnos felices, eso enseguida se traduce en terminar el día con una sensación de felicidad. Porque la razón por la que todos nosotros trabajamos con chicos dentro o fuera del aula es porque nos gusta. Pero en el medio de tanto despelote, pocas veces nos acordamos de eso o muchas veces nos olvidamos de eso. ¿Por qué? Porque nos hemos disociado. Por un lado está lo que se supone que tenemos que hacer y por otro lado está cómo nos sentimos. Y entonces en el aula también se produce esa disociación. Y un aula que tiene un docente que está trabajando para terminar, tiene chicos que no quieren estar ahí. Por la misma razón que vieron el video del chiquito que se angustiaba cuando la mamá ponía la cara neutra. Porque es exactamente lo mismo. Y no lo vamos a resolver con meditación, ni con mindfulness. Por más que funciona. Pero funciona cuando se hace bien, no cuando lo introducimos solamente porque lo introducimos. Son como los spinners, duran 2 meses y después se olvida. Entonces, el ser humano natural y espontáneamente está preparado para enseñar. Si no, no hubiéramos llegado hasta acá. Enseñar y aprender son exactamente la misma cosa. Y a enseñar se aprende. Y la reflexión sobre la propia práctica tiene que ser algo de todos los días. Tengo que enseñar, pero tengo que aprender. Y si yo soy un docente que se atreve a aprender frente a mis alumnos, yo voy a tener alumnos que se van a decidir a aprender, realmente. Entonces, lo que está pasando es que algunos educadores están pensando en terminar. Tengo que llegar, tengo que tomar la prueba, la planificación, y no en lo que debe ocurrir ahí, que es el aprendizaje. Y a mí me parece que eso pasa porque no son felices en el aula.
Y a mí me parece que no son felices en el aula porque estamos pifiando con la tarea en el aula. Porque la tarea en el aula, independientemente de todo contenido, si vamos a lo básico, a lo esencial, es el encuentro de una persona que tiene ganas de aprender y enseñar con un montón de otras que están ahí para aprender. Es eso nada más. Lo que pasa es que esa persona que tiene ganas de enseñar y se va a encontrar con todas las otras, hoy no es el portador del conocimiento. Hoy es un moderador entre panelistas, cosa que sería bastante grave. Pero en definitiva, es un moderador. Es un moderador que insta a sus alumnos a comunicar lo que piensan, a razonar, a relacionar, a pensar consigo mismo, a trabajar con otro. Y eso en un espacio que haga sentir bien. Si el docente aprende, y parte del aprendizaje es conocer al grupo, entender cómo este grupo se relaciona entre sí, cuáles son las redes vinculares que están por debajo de lo que yo veo a simple vista. ¿Quién es ese que cuando mueve los hombros hace que todos los demás desenganchen? Ese es el que yo tengo que ir a buscar y es el que tengo que conquistar. Y Hattie dice, si conoces el impacto tuyo en tus alumnos, ya das un paso hacia ser mejor docente. Y tu objetivo tiene que ser el bienestar de tus alumnos. Ese es tu objetivo. Sin bienestar no hay aprendizaje. El aprendizaje viene después. Nosotros en el consultorio un día inauguramos lo que se llama Rincón de Logros, a partir de la idea de una de las psicopedagogas. Y los chicos van y ponen sus logros. Ustedes no saben lo que es ver el chico que va contento a pinchar ahí lo que le salió bien o lo que consiguió. O adolescentes que preguntan, ¿se puede poner sin nombre? Bueno, yo lo escribo, pero ¿lo pones vos? Sí, lo puedo poner yo. Porque lo que quiere él es ver su logro en el rincón de logros sin que los otros digan, mirá el grandulón, qué pavote que es. Pero lo quiere ver ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo trabajo para eso, mi salud física mejora. Mis relaciones sociales con los otros también. El optimismo frente al futuro parece más accesible. Y entonces yo de repente empiezo a pensar que las cosas me pueden salir bien. Y eso, es indispensable. Y es parte de la currícula implícita y yo creo que en unos años va a ser la currícula explícita. Aprender a usar los contenidos. Yo siempre digo que es una paradoja que la palabra contenido signifique que está adentro de algo y que nosotros la usemos como el algo. El contenido está dentro de algo y tiene que estar adentro de pensar, leer, entender, razonar. Hoy no hace falta retener y las pruebas siempre son de lo que retuviste. Y hoy, ¿cuántos de ustedes conocen de memoria el número de celular de toda la gente con la que hablan frecuentemente? ¿Cuántas no usan el GPS porque tienen en la cabeza el lugar a donde las calles y los nombres? ¿Cuántas aprenden de memoria la receta de cocina porque no saben si la van a poder ver porque la vieron en la peluquería y después cuando la quieren hacer? No. Lo que sabemos es, ¿qué era? ¿Era un pastel de papa con qué? Google. Sabemos también que hay algunas webs como Testmate que tienen buenos platos, entonces cuando tengo ganas de cocinar algo distinto, ¿por qué le pedimos a los chicos que sepan todo de memoria? Y después les decimos que no estudien de memoria. Pero las preguntas que les hacemos son para responder de memoria. Entonces, yo creo que necesitamos agregar más de esto que repeticiones. Y que necesitamos mostrar a los chicos que lo que les estamos enseñando forma parte de la vida misma. Y que si usamos este tipo de recursos, la dopamina crece sola. Y encima cuando nos miren crece la oxitocina porque van a decir qué buena maestra tengo. Y entonces las hormonas de la felicidad van a inundar el aula. Y que entonces podemos hablar de valor posicional, y podemos hablar de multiplicación, y podemos hablar de la recta numérica, de lo que quieran, de los sustantivos, de los adjetivos, con colores, con formas, con ánimo, como si lo que estuviéramos dando fuera interesante, pues nosotros se los damos como, bueno, es lo que tenemos que aprender, es lo que dice la currícula, es lo que tenemos que hacer. Entonces, perdón, pero no me quiero pasar. Los libros son mejores que la película. Con esto lo que quiero decir es, yo creo que lo único que hay que hacer es
animarse a pensar, bueno, esto es lo que tengo que enseñar. ¿Cómo me encantaría que me lo enseñen a mí? ¿Cómo me gustaría que me lo den? ¿Cuántos colores puedo usar? ¿Qué le puedo decir a los chicos que pongan en las paredes después de haberlo aprendido? ¿Cómo organizo una competencia para que los chicos jueguen con este contenido? En el colegio de mi hija el año pasado tenían que aprender adjetivos en inglés. Entonces lo que la maestra hizo fue que cada uno hiciera un personaje, su superhéroe, su propio superhéroe, y lo inventara. Después puso los adjetivos, se sentaron en ronda, puso los adjetivos en el piso, explicó los adjetivos y cada uno tenía que agarrar los que eran de su superhéroe. Y mi hija volvió a casa y dijo que Super Pancho era skinny y, no sé, y tasty, y no se olvidó más de los adjetivos en inglés. Porque en ese rato la pasó bomba, porque estaba súper pendiente de qué superhéroe había construido cada uno de sus amigos. Después los podemos integrar en un ejercicio de práctica escrita. Pero nosotros tenemos que poner el foco en el aprendizaje, no en la actividad. Tenemos que poner el foco en la comprensión, no en el conocer. Hoy no necesitamos conocer. No es lo que necesitamos. Tenemos que estimular la profundidad, no lo superficial. ¿Cuáles eran las fracciones? ¿Las de coma o las de raya? Puede ser. O sea, cuando vos le dices a un chico, ¿viste fracciones? ¿Son las de coma o las de raya? Pues decís, ¿cómo le digo que las de coma también son fracciones? O sea, ¿por dónde empiezo? Necesito que sean independientes, no dependientes. Necesito que puedan trabajar solos y necesito que desarrollen flexibilidad, que puedan entender que no hay una sola forma de dividir. Entonces, cuando yo le quiero mostrar a un chico cómo dividir, no, así no se divide. No, sí, así se divide. No, mi maestra no divide así. Bueno, será otra forma, pero no puede ser que los chicos piensen que hay una sola forma de dividir. Entonces, el trabajo en clase es un medio, no es el fin. Mucho menos lo es la evaluación. Y lo que uno puede hacer es cada vez hacer visible qué es lo que estamos aprendiendo, con material concreto, con regletas, con base 10, con tarjetitas con sustantivos y adjetivos, con imágenes, con fotos, con organizadores gráficos donde los chicos documenten lo que van haciendo, con papeles en las paredes donde cada uno pueda poner lo que pensó. Una vez vi una pared que tenía las dudas que me quedaron, me pareció genial. Cada uno puede escribir las dudas que le quedaron y después la maestra trabajaba con eso. Y donde el error sea considerado parte del aprendizaje y no un castigo. Te equivocaste, te sacaste una peor nota y lo vas a tener que hacer 20 veces. Y en una de esas no aprobás. Y después decimos, yo no sé por qué estudian para aprobar. Y obvio, si nosotros les enseñamos para que aprueben. Eso es. No es posible sentirse bien sin pensar por uno mismo. Y no es difícil enseñar a pensar cuando uno simplemente se hace la siguiente pregunta. ¿Cómo lo hago? Muchas gracias.